José Antonio Ballesteros es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Don José Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, la cuestión fundamental. Acabamos de oír al representante de la policía, de Jupol, que es uno de los sindicatos policiales fundamentales, que parece que acababa de leer la nota de la APM diciendo que con la ley de amnistía, que eso no es una ley, es el fin de la ley, se acaba la separación de poderes, se acaba la primacía de la ley sobre el poder político y la democracia ha desaparecido en España como Estado de Derecho. La nota de la APM pues es fundamental en el sentido de aclarar las cosas, que nadie podrá decir que la APM, que es la mayoritaria entre los jueces, no dijo: esto es el fin del Estado de Derecho si se vota esta ley. ¿Por qué ustedes han promovido que lo haga, aunque sea una declaración simbólica, pero tiene una enorme importancia política y ciudadana, esta declaración por parte del Consejo del Poder Judicial? Pues nosotros hemos hecho esto, lo decimos también en nuestra nota, porque queremos reafirmar y ejercitar todas las funciones que nos corresponden. Nosotros no queremos ir contra nadie, simplemente queremos defender la plena vigencia de la Constitución. Creo que como Consejo es una función absolutamente fundamental. Y la plena vigencia de la Constitución significa la plenitud del Estado de Derecho y la integridad de la potestad jurisdiccional. Las vemos en peligro y precisamente por eso hemos elaborado este escrito que queremos que se apruebe cuando el señor presidente del Consejo tenga bien convocarnos como debe hacer, claro. ¿Se sabe dónde anda el señor Guilarte? ¿O anda desaparecido como algunos jugadores del Madrid que desaparecen del partido? Porque me choca que en una situación tan grave, cuando se pronuncia la APM, cuando se pronuncia la policía, con los discursos del rey, con todo lo que ha dicho Sánchez, que lo ha dicho ante el partido, que la condición de que esté en el gobierno para impedir que gobiernen otros es la ley de amnistía, que supone que hasta los terroristas del CDR, condenados, que no se cumpla la condena. Entonces, claro, ¿para qué están ustedes los jueces? Pues nosotros estamos para hacer cumplir el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no solamente lo establece el artículo 1 de la Constitución, también lo establece el artículo 2 como valor común del Tratado de la Unión Europea. Y el Estado de Derecho significa básicamente dos cosas. Significa una carta de derechos fundamentales, de derechos de la persona, y significa un mecanismo de protección de esos derechos de la persona. Ese mecanismo de protección es el Poder Judicial, que únicamente será tal si obviamente está separado de los demás poderes, si es independiente, no solamente diferenciado, sino separado e independiente. ¿Qué es lo que hace la ley de amnistía? La ley de amnistía hace una cosa verdaderamente grave. El Poder Judicial, la potestad jurisdiccional, consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en toda clase de asuntos. Esta es la regla de carácter general, que los jueces deben resolver todos los litigios que se produzcan en España, ya sean civiles, ya sean contenciosos, ya sean penales o ya sean de orden laboral. Esta es la regla general. Esta regla general naturalmente tiene alguna excepción. Por ejemplo, cuando se habla de la inviolabilidad y la inmunidad de los parlamentarios, de los miembros de las Cortes Generales. Pero está establecida por ley. Tiene no por ley, no, por la propia Constitución. Porque la regla constitucional solamente puede ser excepcionada por una regla constitucional. Claro. Sin embargo, esa excepción de la amnistía no está contemplada en la Constitución. No solamente no está contemplada, sino que se prohíben los institutos de carácter general. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere hacer el legislativo con un ejecutivo predominante? Quiere, a través de una ley, establecer una excepción a la regla constitucional. Eso no se puede. Imagínese usted, pensémoslo al revés. Imagínese usted que un juez dice que quiere interferir en el poder legislativo y para eso rompe con las reglas de la inmunidad y de la inviolabilidad y detiene o al presidente del gobierno, por ejemplo, a un parlamentario. No, al presidente o a un ministro. Está fuera de toda lógica constitucional. Pues bien, eso es exactamente al revés lo que está pasando.
El poder legislativo, bajo el predominio del ejecutivo, le dice a los jueces que no, que ellos no pueden juzgar determinados asuntos. Ahí hay, don José Antonio. Y lo dice una norma de carácter legal, no la propia Constitución. Por lo tanto, es evidente que la amnistía no está en la Constitución, porque viola el principio de separación de poderes, lo viola, y está diciendo que aquello que los jueces han juzgado o aquello que está por juzgar no pueden hacerlo, limitando la potestad jurisdiccional, insisto, que está establecida su plenitud en la Constitución. Por lo tanto, lo que se está haciendo es muy grave, e insisto. Pensemos en el ejemplo contrario, que el Poder Judicial se inmiscuyera, incidiera en el normal desarrollo de las funciones legislativas. Hay una cuestión, acudo a usted, le pregunto como jurista muy prestigioso además, este sistema de vaciar el Estado de Derecho mediante la tergiversación de la Constitución es un proceso que se está viviendo en toda Iberoamérica desde hace 20 años, llamado socialismo del siglo XXI, que defiende el cártel de Puebla, también antes Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, cártel da igual, es decir, donde están además todos los socialistas y comunistas de España. Y todo el sistema siempre ha sido el mismo. No dicen que cambian la Constitución, pero la vacían de contenido. Ayer Maduro anuló las primarias de la oposición, que es una cosa sorprendente, pero es que perdió las elecciones, cambió el Parlamento y siempre hay jueces, llamémosles así, que están dispuestos a eso. Yo, cuando leía la nota, y además me parece bien que insistan ustedes, lo hace también la nota de la APM, en que lo que destruye no es solamente el ejercicio normal de la política y favorecer a los amigos, es la función de los jueces. Es que ya no hay jueces, porque si resulta que Sánchez está por encima de los jueces, no sé si ayer le llegó a usted también un borrador de la ley de amnistía que habla del contencioso Cataluña, España, tal y cual, con faltas de ortografía, pero también lo tenía la ley del sí es sí y al final era la ley. Pero ¿usted no ve no cree que en España estamos sufriendo exactamente ese proceso, ayudado por cosas como la pandemia, que llevó a cerrar ilegalmente 2 veces el Congreso, y que de alguna manera nos hemos ido acostumbrando a que los jueces como tales pues son de un partido o tienen una función política, pero han perdido su función de guardianes de la ley y además que ordenan al Ejecutivo a ejecutar la ley, que está sucediendo exactamente al revés. Sí, realmente, mire, hay determinados sectores, es decir, por ejemplos que vienen sucediéndose en España desde hace algún tiempo, podemos poner muchos. Mire, es curioso que mientras se trata de propugnar, de elaborar esta ley de amnistía, al mismo tiempo, por ejemplo, determinados sectores de Fiscalía están propugnando volver a enjuiciar asuntos ya amnistiados por la ley de amnistía del 77, resucitando, cosa que es imposible, ya se lo ha dicho el juez, pero lo siguen intentando, efectivamente aquellos delitos ya absolutamente amnistiados con el cambio de régimen, como era lógico y normal, porque la Constitución es la Constitución del consenso, de la concordia, es el marco de convivencia que todos nos dimos y era absolutamente necesario. Claro que son muchos los ejemplos que podemos ir poniendo, muchos, pero tengamos en cuenta que para determinados sectores radicales, a los que se unen algunos de izquierdas, a los que se unen algunos sectores nacionalistas ultramontanos, por otras razones, que han luchado siempre contra el constitucionalismo español desde el siglo XIX, por ejemplo, para ellos el Estado de Derecho hay que colocarle un adjetivo en medio de esos dos sustantivos, en medio de Estado y en medio de derecho, y en medio de la palabra derecho. Y ese adjetivo que hay que colocarle es el de Estado burgués de derecho. Sí, claro, a partir de ahí no se cree en la democracia occidental, no se cree en esos valores comunes de los que nos habla el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y por lo tanto no significa ningún sacrificio, ningún coste prescindir
Recordemos aquella celebérrima frase que se dijo hace muchísimos años de Montesquieu ha muerto. Sí. Por lo tanto, sí, son muchos los ejemplos que podemos poner, pero nos debemos quedar con la sustancia de todo esto, que hay determinados sectores que no creen en la Constitución, no creen en el constitucionalismo y no creen, por lo tanto, en el Estado de Derecho. Hay una cuestión añadida en la que insisten ustedes, que me parece importante, porque así como dentro, por ejemplo, en España, en este mes, va a haber 3 grandes manifestaciones conjuntas de la oposición, por primera vez. En Valencia creo que es el 5, en Barcelona el 12 y en Madrid el 18 de toda la oposición. Usted habla, y habla también la nota de la APM, de que España ha suscrito un tratado, el Tratado Fundacional de la Unión Europea, que tiene que ser un Estado de Derecho. Y es evidente que la ley de amnistía destruye la base misma del Estado de Derecho. Por mucho menos le han montado grandes pollos a Polonia, etcétera. Pero ¿usted no cree que el recordar que España tiene un compromiso de ser un Estado de Derecho con la Unión Europea no debería movilizar a los europarlamentarios españoles, cuya actividad oscila entre el 0 y la nada, que no han hecho nada hasta ahora, para que tengan que venir los jueces a recordarles que es que lo que firmó España con la Unión Europea está a punto de venirse abajo? Y no solamente eso, sino que el derecho de la Unión tiene primacía sobre el derecho nacional. Acabo de decir que el Estado de Derecho es un valor común de la Unión Europea y, por lo tanto, no solamente los europarlamentarios, todos los parlamentarios españoles, todas las instituciones españolas, los jueces españoles, el Consejo General del Poder Judicial, cualquier institución española, tenemos la obligación, cualquier ayuntamiento tiene la obligación de preservar el derecho de la Unión. Todos, obliga a todos. Y por lo tanto, son el conjunto de las instituciones españolas las que efectivamente, si queremos pertenecer a Europa y no volver a establecer el muro de los Pirineos, ¿verdad? Pues sí. Si queremos eso, desde luego, todos tenemos que estar en esa línea, absolutamente, porque además, como es absolutamente inconstitucional, nos querrán vestir la amnistía con ropajes jurídicos extraños, con ropajes jurídicos que no constituirán más que sofismas. No nos los creamos. Recordemos aquello de cuando éramos niños, que nos trataban de explicar, por ejemplo, que decía un griego sabio que se llamaba Zenón, de por qué Aquiles jamás podría alcanzar a la tortuga. Sí. Claro, Aquiles nunca se puso a correr con la tortuga, pero claro, todos sabemos que la flecha alcanzó a Aquiles en su talón. Por lo tanto, no nos embelecemos con argumentos sofistas de que Aquiles jamás podrá alcanzar a la tortuga, porque esta norma que se pretende es absolutamente inconstitucional. Pues muchísimas gracias, don José Antonio, por su claridad y porque es verdad que esto es una obligación de todos. Cada diputado representa a la nación española, que es parte de la Unión Europea. Parece que se nos olvida, excepto a la hora de cobrar los sueldos. Bien, es verdad que ya ni van al Congreso, ni van al Senado, pero estamos en una situación de emergencia y es muy de agradecer que el Consejo General del Poder Judicial, pues por lo menos el sector leal a la Constitución, se manifieste así. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Adiós.